Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Francamente. Hoy día Javier y yo vamos a conversar con nuestros invitados sobre el racismo. Ujú. Y nuestros invitados, justamente uno de ellos es Joel Herrera, futbolista profesional. Bienvenido, Joel, a Francamente. ¿Cómo Y están? nos Para mí es un acompaña gusto, un también, placer de poder compartir con ustedes en Francamente. Ujú. bienvenido Joel, gracias. Y nos acompaña también Vanessa Vizcarra, ella es directora de teatro y actriz y dramaturga. Bienvenida, Vanessa. Hola, hola Nati, hola Javier, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola Joel. Hola. Bueno, a ver, para empezar les vamos a preguntar de frente. Este programa surge a raíz de las noticias que nos han llegado de lo ocurrido con George Floyd en Estados Unidos y todo lo que ha desatado eso y removido, por supuesto, en el mundo con respecto a este tema. ¿Qué reflexiones, qué opinión les suscita a ustedes estos acontecimientos? Joel, por favor. No, definitivamente que lo que ha pasado con George Floyd en Estados Unidos es algo escalofriante, terrorífico, parece sacado de una película de terror. La verdad, la manera tan cruel en que es asesinado, a pesar de que lo están filmando, es increíble, ¿no? Cosa que nos trae, lo que ha sucedido nos trae muchos recuerdos, nos pone en contexto en una situación muy complicada y muy delicada. Definitivamente yo les agradezco a ustedes que lo toquen porque es importante que la gente sepa de que este es un tema real, que se vive a diario y que la verdad que está tomando niveles de que la verdad esperemos de que ya se terminen en algún momento. No va a demorar, va a tomar su tiempo, pero siempre que la gente lo toque y alce su voz de protesta, creo que vamos a estar un poco más cerca de calmar este tema, ¿no? Joel, has mencionado nos trae recuerdos. ¿A qué recuerdos te refieres? ¿Qué recuerdos te trae a ti? No, digamos que nos pone en contexto, nos hace recordar de que una situación que vivimos acá en nuestro país, que a pesar de ser un país multicultural, con diferentes razas, con diferentes religiones, creo que es inaudito de que suceda aquí en el país, ¿no? Pero está sucediendo, ha sucedido. En algún momento me preguntaron, sí, pero allá están matando gente. Bueno, no sé si la gente conoce la historia, pero hay mucha historia que ha pasado acá en el país de que han asesinado gente por discriminación. Entendamos bien, no se trata solamente del tema de raza, la discriminación engloba muchos temas. Tenemos religión, por sexo, ahora por xenofobia, ahora está el clasismo, que por el que tú tienes más dinero, eres mejor que yo o más que yo. Entonces, es un tema muy delicado que se vive aquí en el país en distintos niveles, como menciono, pero es un tema real que, como lo decía hace un momento, recuerdos personales también, porque definitivamente es algo que yo he vivido, que he palpado, no solo en mi carrera deportiva, desde pequeño, desde el colegio, así que espero de verdad tratar con mi voz, con mi experiencia, decirle a la gente que esto tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo lo cambiamos? Principalmente desde casa. Mm. Claro. Bueno, Vanessa, tú estuviste reflexionando, digamos, públicamente sobre este tema, ¿no? ¿Puedes compartirnos tus pensamientos sobre esto, por favor? Y creo que lo que está pasando en Estados Unidos no es nada nuevo, es más bien algo muy sistémico que tiene la cultura, la sociedad norteamericana trenzado en su trenza genética, creo. Eh, y nosotros también, efectivamente, ¿no? Entonces, para mí es imposible no reflexionarlo porque creo que es algo que la necesidad de otrear al otro, de volverlo algo distinto a mí, por lo tanto menos bueno, eh, creo que es algo que todos los seres humanos hacemos en mayor o menor medida. Y me interesa mucho saber por qué necesitamos hacer eso. Porque creo que es una necesidad hasta cierto punto. Evidentemente, conforme se vuelve más radical y más violento y más desde el miedo y más hacia la violencia, se vuelve ya un problema criminal como está pasando ahora, ¿no? Pero ¿no les parece increíble que en un momento donde hay una pandemia mundial, donde este virus muestra nuestra capacidad de contagio,
de pronto se habla de una pandemia mucho más antigua, que lleva siglos, porque el racismo es una forma también de pandemia donde nos contagiamos, y como Joel lo ha mencionado, empieza desde casa, pero es un contagio donde claro, es lo que yo me pregunto, ¿cómo curar? No sabemos cómo curar este virus y sabemos cómo curar esta pandemia del racismo, Joel. ¿Cuál puede ser la cura para eso? Es difícil, como lo mencionas, estar en este momento donde estamos viviendo una situación totalmente atípica, totalmente nueva, con un virus que nos está golpeando mucho a nivel Latinoamérica, que ha golpeado a más países de Europa también y la estamos pasando muy mal definitivamente. Y tocar esos temas hoy es hasta, algunos dicen sí, que se están victimizando. Yo no entiendo por qué usan la palabra victimizar. Yo no me victimizo, para ser honesto. Yo no salgo a la calle molestando a la otra persona, hiriéndola como para que ella también me hiera. O sea, yo vivo tranquilo, trato de vivir mi vida feliz, haciendo las cosas que hace cualquier ser humano. ¿Entiendes? ¿Cómo cambiarlo? ¿Dónde atacarlo? Yo pienso de que la educación, yo estuve pensando el otro día, estuve un poco analizando la pregunta que me haces, ¿y cómo cambiarlo? Definitivamente con educación. Nadie nace siendo discriminador, nadie nace discriminando. Entonces, todo parte de un tema de la sociedad, me refiero a, como lo mencioné hace un momento, de casa, que esto tiene que nacer en casa, los valores, todos los valores que hemos perdido, que tenemos que recuperarlo. Es más, antes estudiamos educación cívica, creo que ahora ya no se estudia, hay que recuperar todos esos temas que son importantísimos. Entonces yo pienso de que en la educación está la clave, hay que educar en valores, hay que educar para que la gente desde pequeño, desde niño, en el tema de los equipos deportivos también en las categorías menores, hay que empezar a hacer un trabajo con ellos para que puedan saber de que tienen que vivir y convivir con todas estas cosas y que sepan cómo reaccionar, porque evidentemente hay alguien que hace el racismo, pero el que lo recibe también tiene que tener digamos, un trabajo psicológico como para que lo pueda soportar, porque a mí me golpeó mucho, me hizo sentir un chico muy con falta de confianza, yo no podía hablar con las personas, no podía estar mirándolos ahorita a ustedes tiempo pasado, ¿no? Hoy puedo hacerlo y le doy gracias al fútbol. El fútbol ahí me dio la confianza que hoy tengo. Wow. Gracias, Joel. Mire, yo me quedo pensando en estas preguntas que también planteabas, Vanessa, sobre por qué necesitamos ser así, y creo que habría que reflexionar sobre, una cosa es sentirnos diferentes. Eso creo que es real, ¿no? Somos de diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes colores, diferentes gustos, pero eso no tendría por qué implicar desigualdad, ni mucho menos inferioridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué momento surge esta necesidad de sentirnos superior al otro? Cuando podríamos trabajar en colaboración, ¿no? Soy diferente, nos podríamos complementar. ¿Qué piensas, Vanessa? Yo creo que hay un componente económico muy fuerte que está sosteniendo de alguna manera todos estos esquemas en los que los seres humanos nos ponemos, oponemos a los otros y a las otras. Joel acaba de mencionar, pareciera que estuviésemos en la época de la esclavitud, y bueno, sí, claro, porque finalmente el darle al otro una categoría inferior nos permite o nos justifica el aprovecharnos de su existencia, ¿no? Y evidentemente eso se remite a espacios históricos, por suerte ya superados, como las esclavitudes más evidentes, pero el día de hoy existen todavía vínculos entre las personas que son de aprovechamiento y que son de opresión. Y muchos de ellos están vinculados con temas de raza, con temas de acceso a la educación, con temas de etnia, etcétera, o de cultura. Y creo que finalmente la principal motivación termina siendo económica, termina siendo cómo puedo usufructuar de. A mí lo que me parece alucinante, y Joel lo ha mencionado y me gustaría que lo pueda desarrollar más de acuerdo a lo vivido, a la experiencia, es que, digamos, antes estaba claramente un grupo de personas, digamos, cuando han mencionado la esclavitud, un grupo de personas que promueve la igualdad y un grupo de personas que se opone.
y que consideraba que ciertas etnias, ciertos colores de piel son inferiores. Pero ahora el discurso no es así de evidente. El discurso es un grupo de personas que dicen, eso no es racismo. Ese policía mató a la persona porque pensaba que era delincuente, no tiene nada que ver con raza. O, como yo lo mencionó, no te victimices. Aquí no tiene que ver nada con racismo. Y hay un grupo de gente que defiende eso y eso lo hace más complicado porque ni siquiera se asumen como racistas. ¿No, Joel? Cuando tú mencionaste la palabra victimización, ¿tú lo has escuchado mucho? O sea, ¿has preguntado a qué cosas se refieren? Sí, definitivamente que mis redes me los hacen saber y bueno, en la calle también yo converso mucho. Últimamente he aprendido a conversar bastante para saber qué piensa la otra persona. Y sí, el tema de la victimización sale a flor del piel y yo no entiendo por qué tienen que decir eso si uno no habla nada, uno no se queja. Yo nunca me he quejado. A mí me dicen, sí, que eres un llorón, que te lo digo. Llorón porque si nunca, jamás me he quejado. La única vez que me quejé públicamente fue cuando pasó con mi hijo. Yo, cuando me ha pasado a mí, yo me defiendo. Es lo que yo hago. Yo me defiendo porque tampoco voy a permitir. Joel, cuéntanos ¿Perdón? qué pasó con tu hijo. ¿Qué pasó con tu hijo? Cuéntanos. No, bueno, estábamos en una ciudad que no quiero mencionar porque no se trata el tema de ciudades, ya, pero en el colegio, mi hijo andaba, mi hijo es un chico muy alegre, muy jovial, entonces de un tiempo para acá lo empecé a ver raro, mala mía también que yo no me di cuenta antes para poder atenderlo, pero lo veía distraído, enojón, todo renegaba, y empezó a bajar un poco en el tema del colegio, que nos llamaban a cada rato por el tema de que su captación académica estaba bajando mucho. Entonces hablo con él, le pregunto, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tienes? Y él agarra y me dice, y me comienza a mirar y comienza a hacer puños con sus manos y me dice con lágrimas en los ojos que estoy cansado de que me digan negro, de que me digan chocolate, que me digan que ensucio la ducha cuando me baño. Entonces, yo pregunto, ¿eso es victimización o es un tema real? Porque cuando nos quejamos, somos víctimas, pero eso no significa que no suceda. Yo voy caminando por una vereda, viene una señora y se baja de la vereda. Me ha pasado. Ahora, lo estoy contando porque me siento en confianza con ustedes, pero yo no ando diciendo esto todo el tiempo. Pero me sucede. Ahora, yo entiendo de repente la otra persona, estamos en un país de mucha delincuencia y tiene miedo de repente que uno le pueda robar o algo así, pero siempre con el negro. ¿Me entiendes? O sea, es un tema como lo mencionaba Vanessa, muy delicado, muy complicado, que tiene muchos componentes. ¿Perdón? Perdón, ¿qué edad tiene tu hijo, Joel? Mi hijo tiene 10 años ya ahorita ya. Wow. Wow. Y eso pasó hace 2 años, si no me equivoco, y tuvimos que atenderlo. Agradezco al Ministerio de Cultura que me apoyó también en ese sentido, que si yo quería hacer una denuncia, bueno, yo no denuncié, por eso le digo, yo no me victimizo. Yo atendí el problema con los profesores, en el colegio, pero tuve que tomar la decisión de sacar a mi hijo del colegio porque ya era demasiado. ¿Ya? Pero justamente ese es el punto, Vanessa. O sea, el hecho de que uno denuncie una situación que hay que atender, un sector de la población te dice, cállate la boca. O sea, ¿para qué lloras? ¿No? Si te quejas es porque te victimizas. Cállate la boca, pero ese cállate la boca es mantén el problema de modo invisible. ¿No te parece, Vanessa? Sí, claro que sí, ¿no? Pero no existe, creo, ninguna reivindicación social y ningún avance social de la humanidad que haya sucedido no, a ver, más que pacíficamente, que haya sucedido sin gente con mucha frustración y con muchas ganas de cambiar el mundo que hagan cosas. Yo escucho la historia de Joel y escuchando a su hijo y se me sale la lágrima pensando en que yo no sé si podría controlar mi ira eh, si mi hijo viniese con un cuento así del colegio. Este, y claro, no puede ser, no podemos partir no podemos reaccionar ante eso, hay que responder con lucidez, eh, elaborando las cosas. Me parece que es bien delicado ese tema de no victimizarse, por supuesto que no victimizarse, pero sí reclamar,
poner las cosas claras y sí sacar el tema cada vez que el tema necesite salir, ¿no? Vanessa, nos vamos a ir a una pausa y continuamos con tu reflexión después. Volvemos. Seguimos aquí en Francamente hablando sobre el racismo con Vanessa Vizcarra y Joel Herrera. Vanessa, nos quedamos contigo, ¿no? Me quedé pensando en en este señalamiento importante que estás haciendo sobre, y Joel también, ¿no? Sobre victimizarse versus denunciar, porque es una línea obvia y al mismo tiempo a veces se hace borrosa, ¿no? Es como, aguántate, no es para tanto, pero eso significa que la persona, la víctima, se tiene que tragar solita lo que le ha pasado mientras el mundo no se incomoda, ¿no? También está mal, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, creo que el mundo ideal, digamos, la utopía es aquella en la que cuando alguien sufre todos nos incomodamos, todas nos incomodamos, porque ese sufrimiento no tendría por qué existir, ¿no? Por eso es importante también hacer la reflexión sobre una, ¿no? Porque es fácil la crítica hacia el otro y hacia la otra. Es un poco más fácil mirar hacia afuera y decir, aquí lo están haciendo mal, ellos están haciendo esto, ellas están... Y a mí me hace bien, en todo caso, buscar la crítica hacia mí misma primero. Dime, Joel, cuando esta historia de tu hijo que ha sido tan fuerte, ¿no? Y lo fuerte además es que es muy común, ¿no? ¿Tú qué le dijiste a tu hijo? Siempre trato de hacer que tenga confianza en sí mismo, porque es lo que trabajo yo aquí en mi casa. Primero, confianza a ellos porque lamentablemente es como que ya llega un momento en el que tú ya te estás acostumbrado, sabes que lo vas a vivir. Entonces yo hoy no puedo cambiar a la gente, pero sí puedo enseñarle a mi hijo a que pueda enfrentar el problema cuando le vaya a tocar. Y eso es lo que hago con mi hijo, decirle, reforzar su autoestima, decirle que él no tiene nada de malo y en algún momento tengo que decirle, el problema es la otra persona, es la ignorancia de esa otra persona. Si esa persona te agrede, te discrimina, tienes que mostrar tu valentía y tienes que enseñarle a él de que está haciendo las cosas mal. Imagínate, en esos temas ando yo, incitando a mi hijo a que le pueda enseñar a la otra persona. Hoy lo que está pasando en Estados Unidos ya se salió de control, pero ya la gente ya no está hablando, ya están actuando, están generando violencia, que rechazo totalmente, definitivamente la violencia, la rechazo. Yo creo de que deberíamos unirnos todos para poder buscar la igualdad, porque yo creo que ese es el tema, igualdad, no discriminación, enfocarnos en el racismo o en género, no, igualdad hacia todos, ese es el camino que tenemos que tener todos para poder combatirlo, ¿no? Un detalle, Joel, eso que tú le dijiste a tu hijo, ¿fue lo que también tu papá te dijo a ti cuando eras niño y te ocurría la misma situación? Ahí va el tema que menciono, el tema de la educación. Lamentablemente, bueno, adoro a mi papá y lo respeto bastante, pero la educación que él recibió, imagínate, si la mía fue deficiente, imagínate la de él mi mamá no terminó la primaria, mi papá no terminó lo mismo, entonces ellos no sabían qué decirme. Nunca nadie me dijo a mí cómo reaccionar ante una discriminación. Entonces, lo que me tocaba en esos tiempos, y tengo que decirlo, era utilizar la violencia. ¿Entiendes? En ese tiempo era así, ahora le pusieron un nombre que es bullying, pero en ese tiempo era muy común, muy recurrente que pasara eso, ¿entiendes? Entonces, por eso es que lo que yo digo, que uno no lo toque no significa que no suceda. Uh-huh. Uh-huh. Me quedo pensando en estas pequeñas cosas, ¿no? De las o sea, creo que como lo más sensible de esta conversación es reconocernos como parte del problema en términos de sociedad, ¿no? Porque si todos miramos al otro, no, es que él hace esto, pero él, el otro, hace lo mismo. Tú. Y entonces nadie se revisa, qué es lo que tú, o sea, señalas con coraje, Vanessa, porque es difícil. Tú me comentabas, es importante, pero es doloroso mirarse uno, en donde uno se está equivocando. Sí, creo que cualquier revisión de una misma va a
tener un componente doloroso, porque nadie es perfecto. Pero concretamente el tema del racismo, del clasismo, del machismo, de todos los ismos que nos componen culturalmente, creo que lo que ha dicho Joel sobre la generación pasada es bien importante, porque finalmente son cosas que hemos aprendido. Y no solamente de nuestros padres, pues, ¿no? Porque no son solo nuestros padres quienes componen nuestro staff de maestros, ¿no? Es el colegio también, pero también es la familia extendida y los vecinos y la calle y los espacios en donde hemos estado, en donde hemos pasado nuestro tiempo de niños. Y cada uno de esos espacios tiene su discurso propio y por diferentes razones pueden estar subrayadas algunas cosas más, otras menos, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar en un colegio en el que, mal que bien, todas estas cosas, ya cuando yo era niña, se iban revisando. Pero, por ejemplo, tengo muchos recuerdos de familia dentro de las cuales aparecían manifestaciones racistas y manifestaciones machistas totalmente normalizadas y no violentas en el sentido de lo que estamos viendo hoy en día en Estados Unidos, pero muy violentas en cuanto a apartar al otro de una. Y darnos cuenta de eso conforme vamos haciéndonos adultos y vamos creciendo y decir, esto no puede estar bien, ¿no? Parecía tan normal, pero no puede estar bien hablar así de otra persona, manifestarse así de otra persona, utilizar esta palabra de esta manera, ¿no? El lenguaje para mí, por ejemplo, es un tema muy, 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 muy importante porque marca un signo y el signo tiene mucho peso. Entonces, ¿cómo hemos usado palabras como negro, como negra, como cholo, como chola, como andino, etcétera? Son cosas que tenemos que revisar hoy en día si es que queremos pensar siquiera en cambiar estas cosas para nuestros hijos, ¿no? A mí lo que me asombra es, o sea, yo estoy pensando, por ejemplo, en Nelson Mandela, ¿no? Luego de que en este régimen tan racista como era en Sudáfrica, luego de muchos años muchos años que estuvo preso, sale, ¿no? Y la primera pregunta que le hacen los periodistas es, ¿el blanco es tu enemigo? Y él dio una respuesta que marcó el futuro para Sudáfrica. Dijo, no, el enemigo es el racismo. Entonces, claro, uno podría pensar que en estos tiempos todos tendríamos que tener en común a ese enemigo del racismo, pero en las redes sociales pasa algo bien curioso. O sea, yo ya no me quiero imaginar lo que pueden comentar de este programa, porque siempre hay como muchos peros, ¿no? ¿Y por qué un blanco habla de ese tema? ¿Y por qué invitan a un negro y no a una persona andina? ¿Y por qué invitan a una persona amazónica? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y finalmente no estamos todos unidos para enfrentar al enemigo en común, que es esto que está metido en nuestras mentes. ¿Qué cosa crees tú, Joel, que puedan decirte en las redes? Tú has mencionado varias veces, yo nunca digo nada, yo solamente digo una sola vez. ¿Por qué me dicen estas cosas? ¿Qué cosas creen que pueden decir ahora después de este programa, Joel? No, definitivamente tomar conciencia, creo yo, es lo que yo quisiera y invito a la gente a que tome conciencia de que es un problema real, que es un problema que se vive, de que entiendan de que nadie se está victimizando, pero es un tema que sucede y hay que abordarlo, ¿no? Yo la gente que me sigue en redes, a veces discuto con ellas, a veces no, a veces me desestreso con ellas porque también ahí son divertidos a veces, pero lo que mencionaba de Nelson Mandela es un claro ejemplo, ¿no? Después de tantos años de haber estado preso y al salir y mostrar esa fortaleza de amor, de no decirte, ¿sabes qué? Yo no sé si hubiera reaccionado igual, definitivamente, con toda la ira de repente que uno hubiera acumulado en prisión. Al salir él da un mensaje, pero clarísimo. Tenemos que enfrentarlo, pero con amor. No dejar el odio de lado y poder ser unas personas de que puedan compartir el amor, de aflorar amor para poder combatir este tema, ¿no? Así que es lindo que lo toquen, es lindo de que la gente lo pueda ver, de que pueda
tocar este tema, y sobre todo de que agradecerles también a mucha gente, porque como lo mencionaban hace un momento, ya no todos están en esa sintonía. Hay mucha gente que también comparte lo que compartimos nosotros, de repente de estar en contra, de estar a favor de la igualdad, que, repito, es claro que tenemos que luchar por la igualdad. Y hay mucha gente que está dando ya está levantando su voz de protesta, ¿no? Muchísimas gracias, Joel y Vanessa, por acompañarnos hoy día para hablar de este tema tan importante, ¿no? Que hay que darle prioridad. Javier, no necesitamos, no realmente, no en el corazón, no es fundamental para nada aprovecharnos del otro, tratar mal al otro menos, ¿no? Y que eso viene de la educación, y la educación con empatía, con respeto al otro, viene de todos nuestros entornos más cercanos. La casa, número uno, también el colegio y el Estado, la gran sociedad a la que pertenecemos, y tenemos que sumar a esa lucha por la igualdad. A mí, en un tema tan duro como este, tan doloroso, lo que ha dicho Joel a mí me ha dado esperanza en el sentido de el argumento que recibió de su papá, que no lo recibió porque, digamos, está mucho más normalizado, y lo que él hace con su hijo, que ahí le dice otra cosa. Entonces, en el cambio del discurso de generación en generación es donde poco a poco podemos ir cambiando también la actitud frente a este tema tan difícil, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy día. Nos vemos en el próximo programa de Francamente.